sino que además puedes exacerbar el problema, lo vas a hacer más grave. Si tú conoces la granulometría de tu suelo y estás aquí alrededor de la curva D y quieres levantar la curva para que haya más grano en la misma franja de tamaño, tú tienes que aplicar una arena que esté más o menos entre 0,6 y 0,7 milímetros, si el caso fuera la curva B, por ejemplo, o la curva D. Ese es un error muy común. Sin embargo, tiene sus excepciones. Muchos superintendentes antes de un evento importante en greens utilizan arena fina, lo cual mejora el rodamiento. Bueno, eso está bien porque es un arenado ocasional, pero la arena que utilizas para tus aireaciones debe ser acorde a tu curva granulométrica y yo no me canso de repetir esto. De hecho, me he conseguido en algunas canchas donde por cuestiones de costo o distancia, porque Venezuela tiene una geografía muy dispar, tenemos desiertos, tenemos la costa, tenemos la zona andina, que es muy diferente el clima, etcétera, etcétera, les es muy difícil conseguir arena. Bueno, si no tienes la arena apropiada, haz tu aireación y no eches nada. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, va a pasar lo que hicimos nosotros en la segunda aireación, porque la arena no nos llegaba debido a la pandemia. Airea y no le metas arena, y mucha gente no entendía. Pero ¿cómo que no le vas a meter arena? Es que no siempre es necesario meter arena. Lo hacemos porque a la arena es un elemento inerte que ayuda también a que las raíces reestructuren el suelo más rápido y cierre más rápido. Pero no teníamos a los golfistas encima, no teníamos la arena y yo no iba a dejar de airear y eso fue lo que hice. Con lo cual para algunas personas pues logré romper un mito, ¿no? En cuanto a las posibles enmiendas de suelo, nosotros estuvimos estudiando varias posibilidades y esto es un tema más económico que otra cosa. La zeolita son este tipo de minerales que tienen estas estructuras que, como ustedes pueden ver, es una estructura tridimensional muy porosa, que tiene una buena resistencia mecánica, no se quiebra. Después está, esto es un producto que viene de la naturaleza, la diatomita, también conocida como tierra de diatomacia, que hay yacimientos. Estos eran unas algas microscópicas de hace millones de años. La gran mayoría de los yacimientos datan de un periodo que se llama el periodo carbonífero, de hace 300 millones de años. Al morirse las algas quedaron los esqueletos de dióxido de silicio hidratado que tienen estas estructuras tridimensionales, lo cual aumenta mucho la porosidad del suelo. Por cierto que las diatomitas también son unos insecticidas naturales porque se fragmentan en el tracto digestivo de los insectos y los perforan, los matan. Pero finalmente, por cuestiones de costo y facilidad de conseguirlo, usamos este producto que a mí me gusta mucho y lo he usado pocas veces porque no he tenido la oportunidad de que lo traigan, pero en esta ocasión era inevitable, que son arcillas vitrificadas. Obviamente el tema arcilla levanta alarma porque las arcillas son partículas muy pequeñas, pero el proceso de vitrificación es someter las arcillas cerca del punto de fusión y se van a unir en estas estructuras amorfas que tienen estos poros y van a presentar una buena resistencia mecánica. Este producto se llama Profile, este es el que se utiliza en Green Grade, etcétera. Importamos, hicimos un esfuerzo, creyeron en mí, la Junta Directiva, hicieron un esfuerzo, importamos una cantidad y la aplicamos a la rata que yo dije antes, eran aproximadamente unos 15 a 20 sacos por cada green. Tengo los números por allí, pero no vienen al caso. El caso es que me hubiera gustado usar más, pero la cantidad que usamos fue apropiada. ¿Esto qué es lo que qué es lo que estamos buscando aquí? Bueno, una mayor porosidad del suelo, es decir, una mayor capilaridad del suelo, porque los nutrientes que las plantas aprovechan se quedan en el borde de las partículas. Eso es una especie de lámina capilar que se deposita allí por razones fisicoquímicas, fuerza de Van der Waals, etcétera, y de allí es donde las plantas beben. De manera que este tipo de productos son muy efectivos y ayudan a mejorar la calidad del suelo, el intercambio catiónico, es decir, el intercambio de nutrientes, la percolación, la capilaridad, la cantidad de poros que hay en el suelo, y largo, etcétera, ¿no? Bueno, esta es una foto de cómo hicimos en 18 hoyos con aquel desastre que les mostré antes, la siembra con este nivel de paciencia, con estos hexágonos, porque el hexágono es la figura geométrica ideal porque tienes bastante contacto, área de contacto en las costuras entre una pequeña panela y la siguiente, ¿no? Por cierto que nosotros excavamos el suelo y retiramos el suelo y comenzamos poniendo arena, pero después nos dimos cuenta, y hablando con Perry Day es el hijo de Pete Day, un arquitecto, tuvimos una conversación y nos dimos cuenta que si sacábamos el suelo y botábamos la mitad del suelo y mezclábamos la mitad del suelo con arena, la grama enraizaba más rápido.
vuelvo al hecho de que a mí no me gusta crear shocks, de manera que el suelo era parecido a lo que había antes, pero al tú quitar la mitad del suelo y ponerlo con arena, los excesos se habían reducido a la mitad y nos empezó a ir mejor así, un enraizamiento más rápido. Pero se podrán imaginar el trabajo de meses de sembrar aquella cantidad de zonas peladas en los greens, así a este nivel. Siembras el hexágono, lo compactas en un trabajo de hormiguita, pues. Por cierto, que la fuente de grama muchas veces fue el mismo green. Ya va, se me fue una lámina. Muchas veces fue el mismo green. Hicimos, por ejemplo, en el caso del hoyo 8, hicimos una redistribución de la poca grama que había por aquí y por allá y la redistribuimos. En otros casos, recordé un día, estaba sentado en mi casa y recordé que hace muchos años, cuando yo era un muchacho, que yo jugaba golf en la Lagunita, mal, porque nunca he jugado bien, digo yo, el profesor Julián Fernández, quien era el superintendente, estamos hablando de hace 40 años, me dijo que la primera vez que se había sembrado la grama de los greens fue en el hoyo 17, en el fairway. Lo que yo recuerdo como golfista es que en el hoyo 17 a 150 yardas de green había que tener cuidado porque el fairway se acolchonaba mucho y mezclé una idea con la otra y dije, bueno, eso es 328, eso es grama de green, por eso es que se acolchona. Y me fui a buscarla con un microscopio y escogí la cepa de grama que tenían los nudos más cortos. No te puedo decir si es 328, probablemente lo sea, pero es que la 328 después de 50, 60 años ya ha mutado. La mayoría de estas bermudas híbridas tienen su estabilidad genética comprometida y tienden a mutar. Pero bueno, funcionó y es una grama que ya van a ver los resultados al final, ¿no? Y así hicimos ese trabajo que digo yo de la hormiguita. Estos muchachos son los héroes, estas fueron las 4 personas que trabajan en el green. Carlitos, Toyo, que es el jefe de este grupo, William y Eduardo, todos con su bote de desinfectante en la mano, porque nunca abandonamos el tema de la bioseguridad, eso siempre nos preocupó mucho, ¿no? Otra de las cosas que hicimos en este periodo, no directamente relacionada, pero sí, es que el club decidió adquirir un software para la gestión del club que se llama Profit. Es un software venezolano que fue creado dentro de la industria petrolera, un software muy poderoso desde el punto de vista administrativo. Pero este software tiene un módulo de proceso. Por supuesto, hay cualquier cantidad de software hoy en día para manejar áreas verdes y campos de golf, pero nosotros adoptamos este porque estaba amarrado, liqueado con la administración. Entonces, el software Profit nos permite ver las órdenes de producción, que es que yo hago un programa y Vivian, que está por aquí, lo traduce a órdenes de producción dentro del Profit, tenemos nuestras requisiciones de materiales, las entregas y un largo etcétera, y estamos manejando el campo, bueno, más o menos como debería manejarse un campo de golf hoy en día, es decir, con las herramientas modernas que la tecnología permite, porque esto no es costoso, es una cuestión de meterse en el programa y aprender. Hay muchos programas exclusivamente dedicados al campo de golf, repito, adoptamos porque nos ayudaba a linkearnos con el sistema administrativo del club, con lo cual nos quitamos muchos dolores de cabeza, muchas llamadas a la herencia y muchas explicaciones a la gente de administración, porque los gerentes de administración y los superintendentes somos enemigos naturales, digo yo. No es igual en todas partes, pero fíjense, tengo un ejemplo del Profit. El Profit me dice a mí lo que se hizo cualquier día en el campo de golf. O si se hizo, si se terminó, etcétera, etcétera. Lo mismo esto, reportes de todo tipo. Eso lo hicimos también en paralelo con el trabajo que estábamos haciendo en la cancha. Esto que está aquí, este es Vivian, que está por ahí, mi asistente, ingeniero, ella es ingeniero agrónomo. Estas son las mediciones estadísticas que nosotros estamos haciendo en los greens para medir la calidad. Ese es el método de Howard y Mascaro, adaptado a Venezuela por el ingeniero Jan Puesme, que también está en este seminario por allí. Nosotros tenemos esta cuadrícula hecha de cabillas de hierro. Ella la suelta al azar y empieza a contar, por ejemplo, hongos. De estos 9 cuadros que están aquí, ¿cuántos cuadros tienen hongos? De daño mecánico, ¿cuántos cuadros tienen daño mecánico? 5 cuadros, 3 cuadros, 2 cuadros. Y eso, ella lo hace cada 15 días. Y lo traduce a estas tablas, hace el conteo y lo registra, ¿verdad? Y eso nos permite a nosotros ir graficando. Mira cómo está, por ejemplo, el promedio de fungosis a lo largo del hoyo 1. ¿Por qué subió aquí y aquí estaba en 0? Bueno, probablemente el clima, las lluvias. Pero nos va a permitir, estamos empezando con esto, tenemos poco tiempo. Por supuesto, el método tiene mucho tiempo y yo lo he usado en otro sitio. Pero no siempre es fácil porque tienes que tener una persona que vaya a hacer las medidas.
Si tú como suplente a lo mejor estás ocupado en otra cosa. Pero esto nos permite a nosotros graficar a lo largo del tiempo y empezar a entender ciertas cosas y ver conductas individuales con respecto, por ejemplo, a fungosis en un hoyo determinado. Y pienso que nos va a conducir a una mayor eficiencia en el tema de costos. Y bueno, después que tomamos todas esas decisiones y empezamos a trabajar en el trabajo de hormiguita que antes dije, y empezaron a pasar los días y los meses, los greens empezaron a evolucionar. Y esto, señores, es lo que tenemos hoy. Este es el hoyo 15 que yo les mostré foto antes. Este green estaba horrible. Este es el hoyo 18, que ahora sí tiene una buena vista, desde el hoyo 19 y desde el mirador. El hoyo 16, que es un green sumamente inclinado, que me da muchos problemas. Estos son greens de los años 60. Este green tiene 7% de pendiente. Los greens en esa época, cuando la grama se cortaba a 6 milímetros, no existían las especies de bermudas ultrananas que hay ahorita. Se utilizaban otras especies, los greens se cortaban muy altos y para hacer el juego interesante, los greens tenían muchos movimientos y mucha inclinación. Es un green muy difícil de regar porque la erosión crea muchos problemas en la parte alta. Y además daba muchos problemas aquí, pero el green está, bueno, infinitamente mejor, como dice la foto. El hoyo 5, que era un green también que se ve de casa club, estaba muy feo. El hoyo 13 ahora está así, etcétera, etcétera. No quiero mostrar demasiadas fotos de los greens, sino, bueno, los greens están en muy buenas condiciones ahora. ¿Para dónde nos dirigimos? ¿Cuál es el siguiente punto? Fíjense, al principio yo ni siquiera podía hacer vertical. ¿Por qué? Porque la grama tenía raíces tan débiles que yo hacía un vertical, por muy suave que lo hiciese, y me llevaba raíces, estolones, rizomas, me llevaba todo, porque la raíz no, las plantas no tenían sostén. Ahora, ya desde unos 3 meses para acá, hemos empezado un plan de vertical porque los greens están mucho más sanos. Pero como a mí me gusta hacer los vertical suave y continuo, cada 15 días y una vez al mes aplicando arena. Inclusive ahora que por pronto vamos a volver a ir de nuevo en las próximas semanas, vamos a hacer un verticote un poco más fuerte, pero en general es la disciplina de hacer cortes verticales. Además estamos hablando de una grama de clima tropical que tiene una tendencia bastante fuerte al colchón. No tanto, por ejemplo, como tifigel o mini verde o gramas ultra enanas, pero sí se acolchona y hay que estar atento. Además de que todavía no se han resuelto del todo los problemas que tenemos. Todavía hay exceso de materia orgánica, pero los greens ahora están mucho más sanos y vamos a caminar ahora a buscar velocidad. ¿Cuánta velocidad? Bueno, ustedes saben que meterse en el tema de la velocidad puede ser un carrusel suicida para un superintendente. Sin embargo, además, como tengo greens muy inclinados, por ejemplo el green del hoyo 16, si yo llego a 9 pies de velocidad en el steam meter, la pelota se devuelve. Entonces, bueno, quizás en 9 no se devuelva. Te puede devolver un día si el green está seco, pero hay que tener cuidado. En greens como esto, en este tipo de cancha, con greens muy inclinados, no puedes volverte loco con la velocidad porque se hacen impoteables. Pero para mí 9 pies es suficiente para el juego habitual y para los golfistas también. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que vengan tiempos mejores en el país y nosotros podamos emprender lo que tenemos metido en el refrigerador, que es la modernización de esta cancha. Pues esto fue una cancha, como muchos de ustedes saben, de muchísimo renombre, fue una cancha competitiva, aquí se han jugado 2 mundiales, etcétera, etcétera. Y bueno, vendrán tiempos mejores y podremos acometerlo. De hecho, yo estuve en Estados Unidos en febrero del 2020, poquito antes de la pandemia, y estuvimos conversando con unos arquitectos que tienen mucho entusiasmo, pero hay que esperar tiempos mejores por el tema económico. Conclusiones, entonces, pues, no existen soluciones mágicas, ni panaceas sagradas, ni el vendedor que te dice que yo tengo un abono que es maravilloso, no, ni gurús que todo lo arreglan tampoco. Existen los mecanismos de análisis de las causas físicas y químicas y biológicas de los problemas del césped y hay que irse por esa vía. Nunca abandone su fundamento. Las prácticas de cultivo y el control integral de peste son tus mejores aliados como superintendente. No importa lo que no tienes. Yo no tengo carrito, yo no tengo esto, no tengo tal máquina. Haz lo mejor posible con lo que tengas. Como les dije antes, la Lagunita tiene hoy el 30% del presupuesto que yo manejé en el año 2001. Y ahí está. Claro, por supuesto, yo ahora sé más cosas, pero así es la vida. El mantenimiento no debe ser reactivo.
La planificación es siempre nuestra mejor herramienta y una vacuna contra los embates en la naturaleza en estos que son ecosistemas intervenidos. Hasta hace unos años yo decía que los campos de golf eran ecosistemas artificiales y ahora me corregí yo mismo. Que no es artificial porque la grama es natural, lo que es un ecosistema intervenido. Nosotros lo sostenemos e intervenimos en él. Un problema agronómico debe ser visto como un problema gerencial y como tal debe ser tratado. Es decir, qué, quién, cómo, cuánto y cuándo. La paciencia, sin duda alguna, es una virtud, la humildad es otra, preguntar y consultar también. Esto no es, todo no salió de mi cabeza. Yo he hecho cualquier cantidad de consultas y discusiones con mis compañeros superintendentes aquí afuera. Afortunadamente, en este negocio nadie se las sabe todas, pero en este negocio es muy importante mantener las conexiones, que es quizás la causa por la que yo he estado impulsando estos seminarios, conectarnos. Y bueno, en Venezuela, al menos en este negocio, señores, nosotros no creemos ni en crisis política, ni en hiperinflación que ya lleva 3 años, ni en mega devaluación constante. Creemos en las diversiones que nos regala este trabajo, que para mí es el mejor trabajo del mundo. Este seminario yo lo quiero dedicar a la memoria de mi papá, quien falleció en la epidemia de COVID en octubre en medio de este proceso de los greens. Mi papá fue un gran golfista, directivo de la Federación Venezolana de Golf. Ahí está también mi papá. Y bueno, señores, ustedes me dirán, ¿hemos terminado? ¿Preguntas? Ok. Ah, gracias. Bueno, Jaime, felicitaciones. Excelente seminario, verdaderamente bien estructurado, con fotografías y con conocimientos básicos que, como recordaste siempre en tus conclusiones, no debemos olvidar. Creo yo, pues, que podemos comenzar la sesión de preguntas. Manejar el mudo de todo es un poco complicado. Entonces yo les pediría que todo aquel que quiera hacer una pregunta, quite el mudo y la haga y espere que el otro termine para así proceder todos en forma sucesiva. ¿Ok? Comenzamos con la sesión de preguntas. Hola. Preguntas, comentarios, críticas. Buenas noches. A ver, me atrevo. Soy John Romero desde Lima. Hola, John. Quería un poco que profundizaras más sobre tu experiencia con el Tifton, con el 328, que entiendo es el Tif Green. Sí, es lo mismo. Tienes Tif Green, Tifton 328, es el mismo que tú tienes ahí en los greens. Y el manejo del Tif Green respecto a tus experiencias, si las has tenido con Tif Eagle, digamos, ¿cómo son? Es una variedad que no la conocemos acá en Lima, Tif Eagle sí. Bueno, fíjate, obviamente, ya, Tif Green ya no la vende prácticamente nadie, ¿no? Es una grama que obviamente está obsoleta, porque no te va a dar la velocidad que te puede dar cualquiera de las ultraenanas o las semienanas como Champion, Tif Green, etcétera, etcétera. Siempre que el suelo esté sano, es más fácil de manejar, es más resistente a enfermedades. Es una grama bastante noble. No requiere tanta arena, las ultraenanas requieren arenados constantes. Sin embargo, en general, todas las bermudas responden bien a planes de arenados continuos, pero no una cosa exagerada como que cada 3 semanas. No se acolchona tanto como las ultraenanas. Las ultraenanas son como unas especies de monstruos con la cabeza pequeña y los brazos y las piernas muy largos. Producen muchísimo material y muchísimo crecimiento lateral, se abomban mucho. En ese sentido son gramas más fáciles de manejar. Creo que todavía hay algún farm en Estados Unidos que puedes conseguir 328. Todo depende también de qué tipo de campo tengas, siendo que es una grama que es un poco más barata de mantener, un poco más resistente a los hongos, etcétera. Si tienes un campo de nivel medio, un proyecto de nivel medio o un campo ejecutivo, pudiera funcionar. Pero lo más probable es que te va a costar un poquito conseguirla. Con respecto al cierre y el crecimiento y el desarrollo, es un poco más rápida que la mayoría de las ultraenanas. Mi experiencia con las ultraenanas se remite a la peor de todas las ultraenanas, que quizás ya ni la recuerden, a pesar que es Floradura. La Floradura fue una ultraenana que
Bueno, la empezaron a vender como competencia de la Tifigel y de Mini Verde y resultó un fracaso absoluto. En 3 años estaba fuera del mercado porque es una grama que dejen su estabilidad genética. La sacaron muy pronto al mercado, su estabilidad genética era muy pobre y era extremadamente susceptible a enfermedades. La tuvimos en Nicaragua y fue un fracaso. Pero Tifigel, Mini Verde, todas son excelentes gramas, pero tienes que tener en cuenta que requieren un mantenimiento de corte vertical y de arenado. Más allá de eso, yo amo la 328, lo que pasa es que se potea muy lento, son greens lentos. Como todas las bermudas son lentas, pero estas son más lentas. Perfecto, Jaime, gracias. Gracias por la pregunta. Ok, gracias, John. ¿Quién más tiene otra pregunta? Por favor, que quite el mudo y la haga. Hola, buenas noches. Desde aquí, Colombia. Pregunta, ¿cuántas aireaciones realizaron y en qué periodo de tiempo? Gracias, realizamos Ricardo. 4 aireaciones en un lapso de 8 meses, sí, contando la aireación que hicimos con tines sólidos, que quiero explicarlo un poquito mejor. Primero la arena, después los tines sólidos, después un vertical fuerte y después alfombra o roller. Hicimos muchísimas aireaciones locales. En aquellos sitios donde una vez que la aireación se recuperaba, yo no veía resultados, volví a airear. Cuando te digo muchísimas, es aproximadamente 10 jornadas de aireaciones locales en diferentes lugares de diferentes greens. Yo nunca había hecho tantas aireaciones agresivas, pero más allá de la cantidad de aireaciones es también cómo las hacían. En algunos lugares doble. Sí, en algunos lugares aireábamos doble. Yo estoy convencido que 400.000 huecos se cierran en el mismo tiempo que 800.000 huecos. Entonces tú puedes airear doble, depende de qué modelo de máquina tengas. Por ejemplo, la Toro Procore, que es la que yo tengo ahí, aunque he trabajado con otras marcas en otros lados, te permite un espaciamiento bastante corto entre tin y tin, entre hueco y hueco, ¿no? Lo ideal es que a lo largo del año, independientemente del número de aireaciones, tú impactes por lo menos el 20% de la superficie, midiendo el tamaño de diámetro de hueco. Eso es lo ideal, no siempre es fácil. Hay eventos, hay torneos, hay comités que no entienden, etc. ¿Por qué? Para que si tú impactas el 20% de la superficie, sacas el 20%, renuevas el 20% del suelo. Con eso, por supuesto, no son reglas, depende de tu especie y tus condiciones climáticas. Con eso vas a aliviar la acumulación de materia orgánica en el suelo. Pero más o menos alrededor del 20% es un buen número, ¿no? Yo creo, tú te puedes saltar una aireación y no va a pasar nada. Si te saltas 2, estás llamando al diablo. Hay que defender las aireaciones a pesar de lo traumáticas que son. Yo quisiera que hubiese una tecnología que no fuese tan traumática para el golfista como es airear. Pero en general, porque tampoco es una regla, esa tecnología no existe. Cuando hubo el efecto Tiger Woods, las compañías empezaron a promover para que no hubiera cierre, empezó aquella competencia salvaje por atraer golfistas, inyecciones de arena que fracturaban el suelo, inyecciones de agua, y esas tecnologías están casi todas abandonadas hoy en día. Ahora, si tienes unos greens húmedos, arenosos, probablemente la inyección de arena o un método como Subert, donde tú estás oxigenando el suelo desde abajo hacia arriba, si tienes el dinero para hacer esa instalación, puede funcionar, pero yo creo que nada sustituye a una aireación haciendo coordinado, sacar los huecos. Perfecto, muchas gracias. Jaime, dime. Mira, Jaime, esa voz la conozco, preséntate. Mi nombre es Carlos de Jaworski. Carlos de Jaworski, estoy ahorita en Panamá. Oye, con respecto a los cambios que se van a hacer, que ustedes tienen programado, ¿piensas cambiar la 328 por alguna de las enanas? Porque si así vas a tener que modificar todas las caídas de los greens, porque quedarían ya con unas pendientes demasiado grandes. Bueno, primero estamos en Venezuela. No tenemos los campos programados, sino que los tenemos soñados. O sea, soñamos con ellos. Y como no nos queremos detener, emprendimos conversaciones con arquitectos para familiarizarnos con el proceso. ¿Ok? Y los arquitectos, tengo un par de arquitectos buenos amigos míos, no sé si está aquí Joe Jansen y Curtis Bowman, que los invité y que nos van a dar algunos seminarios
se entusiasmaron mucho. En primer lugar, probablemente, fíjate, una de las cosas que yo he observado en los últimos 20 años es el cambio climático. Yo lo he visto. Lo he visto en más días con el cielo nublado. Lo he visto en diferentes especies, inclusive de pájaros que aparecieron, que ahora que yo llegué a regresar como 10 años después, esas especies de pájaros no existían en el 2010. Así es el cambio climático. Entonces, probablemente no nos iríamos con Bermuda. A mí me gustaría probar cualquiera de las especies de zoysia nuevas, y cuando digo nuevas son realmente las últimas. Prisma, Primo, Laser, que iba a salir este año y la aguantaron por el tema de la pandemia, porque he leído mucha literatura sobre ellas, las vi en Estados Unidos, conversé con los dueños del farm. Esas ramas que este año deberían haber explotado en climas tropicales y que no lo hicieron por la pandemia, vienen con un prestigio de laboratorio y de los farm bastante interesante. Obviamente, sí, tenemos que cambiar las pendientes de los greens, tenemos que hacer un rediseño, tenemos que salir de estos bunkers de forma oval, que son parte del pasado. La Lagunita no tiene nada de malo, su diseño es un diseño clásico, es como que tuvieses un cuadro de Rembrandt, pero se puede hacer una remodelación de la cancha manteniendo el mismo sabor, pero más moderno. Te voy a contar un pequeño ejemplo. La cancha de Shoto en Ohio, que es la cancha donde jugaba Nicklaus, fue remodelada por Michael Hudson, uno de los más grandes teóricos de la arquitectura de campos de golf. Y el hoyo 16, esa cancha fue diseñada por Joe Lee. Jaime, disculpa.